En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hola, ¿cómo estás? Con este capítulo terminamos la catequesis en el corazón de María. Que finalicemos la catequesis, diremos al final, no significa que ya seamos expertos en el Magnificat, ni que sepamos de memoria todo y así lo hubiéramos sabido y así ya lo hubiéramos conocido, o así volvieras a mirar esta catequesis una y otra vez. Al menos a mí no me significa que ya lo sepa, sino que estoy llamado, como vamos a ver hoy, a no solo proclamarlo cada día, en las vísperas, cuando rezamos a la tarde, junto con toda la iglesia este cántico, sino también en ese continuo llamado a practicarlo, a vivirlo y a hacerlo carne. De ahí entonces que yo necesitaré volver una y otra vez sobre esta catequesis para ver si mi vida empieza a traducirse lo que María proclama. Entonces terminamos diciendo que el Magnificat es predicación, pero también es practicar. María puede proclamar bienaventurados a los humildes y a los pobres, porque ella misma es la primera que está entre los humildes y los pobres. Vamos a ir punteando, se dice, ¿no? Vamos a ir mirando cómo el cántico, la proclamación de María se traduce en estas actitudes. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y arrancamos en el versículo 51, como María entonces es la primera que proclama lo que Dios ha hecho en ella, porque ella es la primera pobre y humilde. En el versículo 51, Dios dispersó a los soberbios de corazón. Y es en su propio corazón en el cual Dios obró. Es en su propio corazón donde María primero lo recibió al Señor. La encarnación en su seno purísimo no es más ni menos que la manifestación de lo que primero en su corazón obró. Y esa obra en su corazón, como la humilde, la pobre, la pequeña, desde su corazón hacia afuera se manifestó esa obra de Dios en sí misma. Entonces nos muestra María que la riqueza es la soberbia de corazón. Ahí está la clave de interpretación sobre la riqueza. Porque la riqueza para el Evangelio es el hombre que vive para sí mismo, el hombre que vive solo de sí, cuyo Dios no es el Señor, sino su propio yo. Y cuando decimos el yo o hablamos del ego, no estamos diciendo que el ego sea malo. Por el ego uno sobrevive también. El ego es el mecanismo natural de defendernos, como por ejemplo no ponerle sal a la comida o por ejemplo cuidarse en la salud. Es el ego el que nos señala y nos recuerda que esa práctica o esa acción puede hacernos daño. Entonces el ego no es de por sí malo, no condenamos al ego. Señalamos que el peligro del ego es que se convierta en el propio Dios. Entonces ya no obra el cristiano conforme al Dios verdadero, sino que sigue al Dios ego, al propio yo. Entonces, el ego que está para salvarme ante el riesgo, y eso es el uso sano, verdadero que el ego tiene, termina siendo amo y señor de mi vida y ya no me guío por el Dios verdadero, sino que es mi ego el que se sienta en el trono, el que dicta las leyes y el que determina el comportamiento de los demás. Entonces ahí está el soberbio y el rico de corazón, aquel que hizo de sí mismo
ya no una defensa, sino un ataque, un dominar y someter a los demás a las reglas del propio ego. El cambio es derribar del corazón lo que provoca la causa que cambiará realmente el corazón del hombre. El cambio es derribar, sacar del trono a ese ego dominante, tirano, que somete mi vida y obliga a los demás a obrar conforme lo que a mí me parece. Entonces, rezar con María, la proclamación, es rezar que ella ha derribado a los poderosos de su trono. Fíjate en el versículo 52. Derribó a los poderosos de su trono. Significa entonces, en nuestra conversión cristiana, que no estamos persiguiendo ni el poder, ni un puesto, ni la promoción, pisando la cabeza de los demás. Si una persona, varón, mujer, no importa, llega a los lugares más altos y su trono está ocupado por el Dios verdadero y no por su ego, sería majestuoso y el bien de todo su pueblo y de todos sus empleados y de todas las personas a cargo quien realmente le haría tanto bien. Ahora todos hemos conocido y sabemos qué significa cuando una persona llegó al trono dominado por su propio ego y busca solo su propia satisfacción y hace notar a todos los que tiene debajo que solo están para servirlo a él o servirlo a ella y no todo lo contrario. Y eso ya lo sabemos y lo padecemos. O podemos hacerlo padecer a los demás. El Magnificat señala que Dios ha derribado a los poderosos de sus tronos. Puede ser que hoy le toque someter, dominar, aplastar, pero sabemos que el final ya está sentenciado. Decíamos el encuentro anterior. Dice el versículo 53, despidió a los ricos con las manos vacías. ¿Qué significa esto? No anhelar sin descanso, enriquecerse y poseer cada vez más. Ese afán de la avaricia que solo busca acumular, acumular, acumular. Y esa avaricia tiene una doble dimensión, material, pero también espiritual. Hay que distinguir la diferencia entre la avaricia y la codicia. La avaricia es el avaro, quiere acumular, acumular, acumular. El avaro está sentado sobre su propio trono. El avaro busca mayor seguridad y mayor garantía de que no le falte nada, a costa de lo que sea. La codicia no es de por sí mala, porque uno puede codiciar un mejor trabajo para poder servir a otros. Un docente, un médico, un profesional que codicia mayor conocimiento, ya no será solo para beneficiarse a sí mismo, sino será para poder distribuir y ser un mejor profesional. A mí me encantaría operarme con el médico más codicioso, porque sé que es la persona más idónea para operarme. Y no sé si me gustaría operarme con una persona que codicia poco y estudió sino más y no le importó saber mucho. Yo prefiero un codicioso. Ahora, qué diferente es operarse con un avaro que solo le importa cuánta plata va a ganar y no el resultado de la operación. Entonces está hablando primero de cuánto va a salir la operación y no de los riesgos de la operación. Ahí se muestra mínimamente, o trato de ser lo más claro posible, entre la codicia y la avaricia. El Evangelio no va a condenar la codicia, va a condenar precisamente la avaricia. Ahora, cuando la avaricia y la codicia están unidas, ahí sí, sonamos. Entonces, los ricos despidió a los ricos con las manos vacías, significa esto: aquellos que se llenan del yo mismo
en vez de llenarse de Dios. Es aquellos que hemos o que han hecho de sí mismos, de su ego, el Dios que lo han sentado en el trono de su propia vida y dominan todo desde sí mismos. Y después termina diciendo María en el versículo 52, elevó a los humildes, miró a los humildes, elevó a los humildes. Significa acercarse entonces a la realidad y la vida de los que menos valen, los pequeños, en las palabras del Evangelio. María entonces nos señala, para ir finalizando, el camino en el Magnificat. Es un camino, de ahí que la catequesis la llamemos en el corazón de María, porque entramos en su corazón para entrar en el camino de María y desde ella ir dejándonos guiar. Es escuela de conversión, es un llamado constantemente, no a destruirme a mí mismo. Otra vez lo mismo lo del ego, no se trata de aniquilar nada, se trata de ordenar, se trata de poder encontrarle el verdadero equilibrio entre mi propio ser, pero mi ser criatura, hemos dicho también, y cómo mi ser criatura queda en la real pequeñez de lo que soy, exaltado por la grandeza y el amor del Dios que se abajó hacia mí para llevarme a mí a la grandeza de Él. Toda la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura es una escuela de conversión. Dirá Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 23. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. La palabra de Dios entonces es una gran invitación a poder conocernos ya no en el espejo de mí mismo. La psicología lo llama eso narcisismo, estar frente al espejo y mirándome solamente a mí. Es la palabra la que, como un espejo, me permite conocerme en profundidad y en la verdad de lo que soy. Porque solo cuando me dejo mirar a mí mismo en mi condición egocéntrica, en el marco de lo que decíamos, en descubrirme a mí mismo, me permite, en vez de estar mirando el pecado de los demás, reconociendo mi condición. Y desde mi condición, y solo desde mi condición, herido y sanado, poder acompañar a aquellos hermanos y hermanas mías que están tan heridos como yo y llamados a ser sanados como yo lo soy, o yo lo fui, o yo lo necesito ser. María entonces nos enseña y nos señala el camino de la conversión en esa escuela de dejarnos mirar por la palabra para que la palabra sea un espejo, la palabra de Dios, sea un espejo que nos permita conocernos a nosotros mismos, descubriéndonos en la profundidad de lo que somos. Y por último, ahora sí, y sobre todo, rezar el Magnificat es unirse a toda la Iglesia. Todas las tardes, cuando la Iglesia reza la oración de vísperas, reza la oración de la tarde al caer el sol, toda la Iglesia, en distintos lugares, en distintos horarios, en distintos idiomas, en distintas culturas, distintos rasgos, distintas condiciones económicas, toda la diversidad que la misma humanidad tiene en todos los puntos del globo terráqueo, en toda la tierra, junto a toda la Iglesia celestial, junto a María Santísima en el trono de nuestro Señor, ya no representado en una imagen histórica o en una imagen de materiales humanos, sino ella misma en la presencia de su Hijo, en el trono del Dios verdadero. Cuando rezamos el Magnificat nos unimos a toda la Iglesia, proclamando lo que el mismo salmista nos dice en el Salmo 34, versículo 4. Glorifiquen conmigo al Señor,
Alabemos su nombre todos juntos. Y vos y yo, cuando rezamos el Magnificat, glorificamos al Señor. Con ella nos unimos a su voz, a su corazón, por las grandes cosas que ha hecho el Dios omnipotente y por las grandes cosas que ha realizado también en nosotros. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios cada día en las palabras de María para poder exultar de gozo por la grandeza de Dios que ha mirado la pequeñez de su servidora, que mira nuestra pequeñez para darle gracias por las obras que ha hecho en nosotros? Y te invito a hacer oración, finalizando entonces esta catequesis con sus mismas palabras. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.